Hola, hoy vamos a hablar sobre mitos y realidades de los alimentos. ¿Cuáles son verdad y cuáles son mentira? Porque tradicionalmente se ha transmitido de generación a generación datos que no son verdaderos, pero también hay otras cosas que sí son verdaderas. Eso es lo que vamos a aclarar hoy. Vamos a ver 25 cosas sobre los alimentos y vamos a ver si son verdad y vamos a ver si son mentira. Y vamos a ver el porqué. Por ejemplo, ¿los alimentos light adelgazan? ¿La fruta tomada de postre engorda? ¿Las lentejas son los alimentos con más cantidad de hierro? Cuando se come menos, ¿el estómago se reduce? ¿Los alimentos con grasas vegetales son más sanos? ¿La lechuga previene el cáncer? ¿Los frutos secos tienen muchas calorías y no es bueno tomarlos? Bien, 25 mitos o realidades son los que vamos a aclarar con este vídeo. No os lo perdáis, está muy interesante y vais a aprender bastante y vais a mejorar vuestra salud. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, la alimentación y la nutrición son temas muy importantes y son temas de conversación muy frecuentes, porque es algo que nos interesa a todos. Pero al transmitirse toda esa información de generación a generación, se han cometido varios errores, y vamos a intentar aclararlos. Y no solo de generación en generación, sino por los medios de comunicación, a veces hay un montón de errores. Y lo que pretendemos en este vídeo es aclarar las cosas. Y vamos a aclararlas en 25 alimentos y 25 cosas en concreto. ¿Ok? Bien, ¿los alimentos light adelgazan? Están de moda todos estos alimentos light en las dietas y parece que los tomamos porque adelgazan. Falso, falso, falso. Bien, según, por ejemplo, la normativa europea, un alimento light es el que se reduce o se elimina algún nutriente. Y pone una cantidad, y es un mínimo de un 30%. 30%, no el 100%. Por lo tanto, sí que tienen calorías. Pueden tener menos calorías que el alimento original, que no es light, pero tienen calorías y tenemos tendencia a abusar de ellos. Como parece que no tienen nada de calorías, pues podemos comer lo que queramos en cuanto a alimentos light y que no nos va a engordar. Falso, falso, nos engordan. Y de hecho, según estadísticas, en dietas se comen alimentos light y se abusa de ellos. Y no funcionan estas dietas por el abuso de los alimentos light. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que coger ese alimento, leerse la etiqueta y ver lo que hay. Y dependiendo de lo que tenga en la etiqueta, ya sabemos cuánto tenemos que comer y sabemos cuánto tenemos que controlar. ¿Ok? Bien, cuando comemos menos, el estómago se nos reduce. Falso. No, no. El tamaño de los órganos y el tamaño del cuerpo viene dado fundamentalmente por la genética. El estómago es como es y no se reduce ni aumenta, es del tamaño que es. Por el hecho de que comamos menos, no va a reducirse el estómago. Lo que hace que perdamos peso no es que se reduzca el estómago, es un déficit calórico, quemar más de lo que ingerimos. Y eso es lo que nos hará perder peso. El estómago no varía de tamaño. Los frutos secos, bueno, tienen un montón de calorías, eso engorda un montón, son malísimos. Falso, muy falso. Frutos secos se llaman así porque en su composición original tienen menos del 50% de agua. Esa es su definición. Sí, tienen calorías, tienen unas 500 calorías por cada 100 gramos de alimento, pero en su composición es muy buena. No son malos. Tienen grasas insaturadas en una proporción altísima. Grasas mono y poliinsaturadas. Tienen omega 3, tienen también omega 6. Tienen fibra muy importante, tienen vitaminas, tienen minerales, tienen antioxidantes. De hecho, la OMS recomienda tomar
unos 30 gramos al día de frutos secos por sus propiedades tan importantes. Siguiente, chocolate sin azúcar. Bueno, puedo comer lo que sea de chocolate sin azúcar, porque como no tiene azúcar, pues no me va a engordar. Falso, falso. Por el hecho de que el chocolate no lleve azúcar, no quiere decir que no engorde. El chocolate en su composición tiene muy buena composición y se puede utilizar incluso para determinado tipo de enfermedades. Es broncodilatador, por ejemplo. Pero tiene grasas en su composición, así que sí que engorda. Y también tiene hidratos de carbono. Y también tiene proteínas y vitaminas y minerales. En su composición tiene hidratos y grasas y sí nos van a engordar. De hecho, el chocolate con azúcar tiene 398 calorías por cada 100 gramos. Y el que no tiene azúcar son 285 calorías por cada 100 gramos. No hay tanta diferencia. Sí nos engorda el chocolate sin azúcar, aunque tiene muchas propiedades. Los hidratos de carbono no se deben dar en los diabéticos. Son peligrosos. Falso, falso, falso. La glucosa es muy necesaria y no debe de prohibirse. Es una fuente de energía fundamental para todos, para los diabéticos y para los que no son diabéticos, para todos. Lo que ocurre es que hay diferentes tipos de hidratos de carbono. Están los hidratos de carbono simples, que son de absorción rápida, que ahí hay que controlar. Los tienen que controlar los diabéticos y los que no son diabéticos también. Pero, por ejemplo, en diabéticos, no más del 15%. Y luego existen los hidratos de carbono complejos, que la absorción es más lenta y que pueden tener hasta un 40%. Estos están, por ejemplo, en las legumbres y sí son hidratos de carbono interesantes, incluso en los diabéticos. Y de todas formas, cada diabético es diferente. La ingesta de hidratos de carbono dependerá de la edad, del sexo, de la altura, del peso corporal y del ejercicio físico que haga esa persona. De eso depende la ingesta de hidratos de carbono. ¿Ok? Las lentejas son un alimento que tiene mucho hierro y son las que más hierro tienen. Falso. Falso. No son las que más hierro tienen. Y además, ese hierro que tienen las lentejas no se absorbe bien. El hierro puede estar de dos formas. En forma de hierro hemo, que es el hierro que está en los alimentos animales, que es de rápida absorción y de muy fácil absorción. Y el hierro no hemo, que está en vegetales. Es mucho más difícil la absorción. Y las lentejas sí que tienen muchas propiedades. Tienen fibra, vitaminas, minerales, tienen muchas cosas interesantes. Pero tienen fibra y tienen determinado tipo de compuestos que además dificultan más todavía la absorción de este hierro no hemo que tienen los vegetales. Es verdad que si se asocia con vitamina C podemos favorecer la absorción de hierro, pero aún así, el hierro mejor, el de mejor absorción, es de los alimentos animales. La fruta, si la tomamos en el postre, nos va a engordar más, así que no se debe de tomar en el postre. Falso. No es verdad. Las calorías de la fruta son las que tienen. Antes, durante, después o cuando sea que las tomemos, van a tener las mismas calorías. Es una idea errónea, es falsa. Lo que ocurre es que debemos tomar las frutas y también las verduras, pero sobre todo las frutas, en la cantidad justa y necesaria. Si comemos muchas frutas, sí que nos pueden llevar a engordar. Y luego también ocurre que si tomamos las frutas antes de la comida, como tienen agua y tienen fibras, nos va a hacer efecto saciante y puede ser que nos haga comer menos. Pero las calorías son las mismas. ¿Cuáles son la cantidad de frutas que tenemos que comer? Pues según la OMS, al menos 3 piezas al día. 3-4 piezas al día
suficiente. Unos 400-500 gramos al día, entre frutas y verduras. Es lo interesante, ¿ok? Porque previenen obesidad, cáncer, diabetes, cardiopatías, son muy interesantes. Y comer frutas, no zumos, frutas con toda su fibra. Comer alimentos con grasas vegetales son mucho más sanos y son los que debemos de comer, porque las grasas vegetales son todas muy sanas. Falso, falso, falso. Las grasas vegetales, cierto tipo de grasas vegetales, son más interesantes que las animales, que son las saturadas, que debemos controlar. Bien, pero no todas las grasas vegetales son sanas, no todas son insaturadas. Hay vegetales que tienen grasas saturadas también. Por eso, esta afirmación es falsa. Debemos controlar lo que ingerimos, independientemente de que sea animal o vegetal, porque nos pueden sorprender determinado tipo de alimentos vegetales que no son buenos. Así que, si son alimentos envasados, nos fijamos en las etiquetas, a ver qué alimentos es. Si dudamos, os lo preguntáis al farmacéutico o al médico, o me lo consultáis a mí. Y de hecho, aunque estemos hablando de grasas buenas, grasas insaturadas, monoinsaturadas o insaturadas o poliinsaturadas, el abuso, el exceso, sí que nos puede engordar y llevar a una obesidad que tampoco es interesante. El zumo de naranja, si no lo consumimos rápido, enseguida pierde las propiedades. La vitamina se va, se estropea. Falso, falso, falso. No tiene ningún fundamento científico. No es verdad. De hecho, hay estudios sobre esto, sobre la vitamina C del zumo de naranja. Es estable durante horas. Para que se elimine, debería pasar de los 120 grados. O exponerse al sol muy directamente y sin tapar, durante horas. Así que es muy difícil que se vaya esta vitamina C. De todas formas, os digo lo que he dicho siempre. Mejor la fruta entera que los zumos. Porque en el zumo se va a absorber todo el azúcar y sí que nos puede engordar. Y en las frutas tienen fibra y ese azúcar se va a absorber poco a poco. Lo vamos a metabolizar y no nos va a engordar y no nos va a dar problemas. Así que mejor fruta entera. La remolacha engorda, porque tiene mucho azúcar. Es donde se saca el azúcar. Falso, falso. Hay varios tipos de remolacha. La remolacha azucarera, de donde se saca el azúcar, es una remolacha que no se utiliza para el consumo. La remolacha que se utiliza para el consumo no tiene tanta cantidad de azúcar. De hecho, tiene 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento. Igual, por ejemplo, que la calabaza, o igual que las zanahorias. Así que no es verdad. La lechuga previene el cáncer. Esto sí que es verdad. Tanto la lechuga como otras verduras de hoja verde se ha visto en estudios que previene la formación de cánceres y sobre todo cánceres de estómago. Y también previenen a la aparición de enfermedades cardiovasculares, infartos, incluso cataratas. Las propiedades son más importantes en las hojas exteriores, más que en las hojas interiores. ¿Y por qué? Pues porque tienen muchas propiedades, tienen un montón de antioxidantes, entre otras cosas, altas cantidades de vitamina C y vitamina E, que tienen muchas propiedades antioxidantes. Y también tienen, por ejemplo, carotenoides, precursores de vitamina A, por ejemplo. Tienen un montón de minerales, tienen muchas propiedades. Los helados son digestivos. ¿Verdad a medias? Está demostrado que el limón ayuda a la vesícula biliar. Es muy importante las propiedades del limón. Entonces, el helado de limón sí puede ser digestivo, pero solo el helado de limón, no helados de otros sabores. Así que es una verdad a medias.
Las espinacas dan muchísima fuerza. Verdad a medias. Dan fuerza, pero no tanto como se creía. ¿Por qué? En los años 50 salieron una serie de estudios que se le adjudicaba a las espinacas más cantidad de hierro de la que realmente tienen, concretamente como 10 veces más. Pero no es realmente así. Tiene unos 23 miligramos por cada 100 gramos de alimento. Bien, es verdad que tiene más betacarotenos que la zanahoria, esto no lo sabe todo el mundo. Tiene el 100% de las necesidades diarias de vitamina B6, el 50% de las necesidades diarias de vitamina C, 25% de las necesidades de ácido fólico y 300%, ojo, de las necesidades de vitamina K. Y solo tiene 23 calorías por taza. Da fuerza, sí, pero no tanta como se pensaba. El potasio es bueno para los hipertensos, ¿verdad? Pero hay que entender por qué. El potasio es importante y también el sodio. Tienen que estar en equilibrio. Hay una bomba de sodio-potasio que tiene que estar en equilibrio para que la presión arterial esté en condiciones. Eso es lo importante y esa es la verdad. La margarina engorda menos que la manteca. Falso. Es falso. Tienen prácticamente la misma cantidad de calorías por cada 100 gramos de alimento. Las mismas. De hecho, hay que tener cuidado con las margarinas, porque es verdad que le meten grasas insaturadas. Pero para que sea sólida, necesita también tener grasas saturadas, aparte de esas insaturadas. Y muchas de las veces, esas grasas saturadas son grasas trans que no interesan. Así que, importante, leerse la etiqueta del envase. Tostar el pan hace que tenga menos calorías, entonces el pan tostado que hacemos en casa va a engordar menos. Falso, falso, falso. El pan tiene las mismas calorías, lo tostemos o no lo tostemos, tienen las mismas calorías. ¿Qué ocurre? Que al tostarlo se pierde agua y pesa menos. Y parece que estamos comiendo menos pan, pero las calorías son las mismas, están ahí. La única ventaja del pan tostado es que es más digestivo, solo, únicamente, pero tiene las mismas calorías. Té con limón es bueno para la vesícula. Cierto, esto es verdad, pero con un matiz. Es mejor que el limón esté en trozos y no añadir el limón después de haber hervido el té. Hay que hervirlo con el té. El limón hay que hervirlo, esos trozos de limón que le hemos echado hay que hervirlos, porque las propiedades son mayores. El azúcar negro es mucho mejor que el azúcar blanco, engorda mucho menos. Engorda mucho menos. Falso, falso, falso. El azúcar negro tiene las mismas calorías que el azúcar blanco refinado. Las mismas. La única ventaja es que al no estar refinado tiene algunas vitaminas y minerales que el azúcar refinado no tiene, pero las calorías son las mismas, nos va a engordar igual. La sacarina produce cáncer, es peligrosa, y otros edulcorantes también. Falso, falso, falso. No hay ningún edulcorante en el mercado que produzca cáncer. Ninguno, ninguno. El error vino sobre la experimentación en animales. Se vio que había producción de cáncer en algunos animales. Pero es que la equivalencia es que nos tendríamos que tomar un barreño lleno de sacarina al día para que produjese cáncer. Y eso, evidentemente, es una locura. Quiero decir, no producen cáncer. ¿Qué ocurre con los edulcorantes? La sacarina y otros edulcorantes. Pues que alteran la flora intestinal y no conviene abusar de ellos. Y además pueden producir resistencia a la insulina. Aunque no tengan calorías, pueden producir resistencia a la insulina. Así que hay que controlar su uso. Pero no producen cáncer. La cerveza sin alcohol no engorda. Podemos beberla sin ningún tipo de problema. Falso, falso, falso.
se le ha quitado parte del alcohol. Es verdad, tiene menos calorías, pero sí engorda. Tiene las calorías de la malta y, ojo, no es totalmente 0,0. Siempre tiene algo. Siempre tiene algo. Puede tener un 0,09 de alcohol. Sí que tiene algo de alcohol. Así que tanto ese poquito de alcohol que tiene como las calorías de la malta sí que nos va a engordar. La leche es indispensable para aporte de calcio. Si no la tomamos, no vamos a tener calcio suficiente. Falso, falso, falso. El calcio está en muchas otras cosas. El calcio está, por ejemplo, en los frutos secos, o en las verduras de hoja verde, o en los productos derivados de la soja, o por ejemplo en las naranjas, o por ejemplo en las sardinas de lata. ¿Por qué las de lata? Porque esa espina se ablanda y sí es asimilable ese calcio. El calcio está en muchos alimentos, no solo en la leche. La pasta engorda y no se debe tomar la pasta. Es un peligro porque nos va a engordar, y así que no tomamos nada de pasta. Falso, falso, falso. Un plato de pasta normal no nos va a engordar. Lo que nos puede engordar es lo que le añadimos a esa pasta. Ese es el peligro. Una porción de pasta adecuada, y si es integral, mucho mejor, es un alimento saludable. Importante esto. Los alimentos congelados tienen mucho menos nutrientes y son mucho peores. Falso. Esto es falso. Los alimentos congelados y bien descongelados tienen los mismos nutrientes que los alimentos frescos. Los pescados y las carnes con el proceso de congelación y el proceso de descongelación bien hechos tienen las mismas propiedades, los mismos nutrientes. Hay estudios con la congelación de verduras, y con un proceso de congelación bien hecho y una descongelación bien hecha, se ha visto que tienen las mismas propiedades, las mismas vitaminas y los mismos minerales. Las vitaminas y los minerales engordan, así que hay que controlar cuando tenemos una dieta de adelgazamiento. Falso, falso, falso. Las vitaminas y los minerales no aportan calorías, no aportan calorías. Bien es verdad que algunas vitaminas, por ejemplo vitaminas de complejo B, pueden hacer que nos abra el apetito, pero de por sí solas estas vitaminas y estos minerales no aportan calorías. Es bueno consumir yogur cuando tomamos antibióticos. Verdad a medias. El yogur tiene lactobacillus y otro tipo de bacterias que son buenas para reponer la flora intestinal que destruyen los antibióticos. Eso es verdad. Y el yogur nos puede ayudar bien. ¿Cuál es el problema? Pues que el yogur tiene una carga bacteriana baja. Y lo que llega al intestino es muy poca cantidad o a veces nula, dependiendo de qué yogur estemos tomando. Entonces, es verdad, pero a medias. Lo más interesante es, sí, podemos tomar yogures, pero lo más interesante es tomar probióticos. Compramos en farmacias, o incluso en herbolarios. Podemos tomar probióticos que tienen mucha más carga bacteriana y va a llegar algo más y sí que van a reponer esta flora. Así que, ¿tomar yogur cuando tomamos antibióticos? Sí, pero repone poco la flora. ¿Ok? Bien, conclusiones. Hay un montón de información sobre los alimentos que se han transmitido de generación en generación o que lo hemos escuchado en los medios de comunicación que realmente no son verdaderos, son falsos y nos llevan a errores en nuestra alimentación, incluso a errores de salud, porque abusamos de determinado tipo de alimentos que no tenemos que abusar o no tomamos otros que sí deberíamos tomar. Así que siempre hay que comprobar las cosas. Y si no lo sabéis, o lo preguntáis, por ejemplo, a vuestros farmacéuticos, a vuestros médicos. Me lo podéis consultar a mí. Si algún alimento no he hablado, porque hay muchas cosas,
me lo decís en comentarios y yo os lo aclaro. Y si es necesario, pues se hace otro vídeo. ¿Ok? Vamos a dejarlo aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita. Me vais a ayudar a mí y a mucha gente también si compartís todos estos vídeos en vuestras redes sociales. Es importante que deis un like, y que me comentéis todo lo que queráis. Estoy encantado de ayudar y os voy a ayudar. Y no solo en un comentario, sino, si es preciso, os hago un seguimiento. Lo saben muchos suscriptores, que les estoy haciendo un seguimiento. Es importante, así que, sin miedo, comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y adiós.